El secreto. Ricardo siempre había sido un hombre que disfrutaba de la rutina. Cada mañana, se despertaba a las 6 en punto, se duchaba, se vestía con su traje de ejecutivo y preparaba un café fuerte que lo mantendría alerta durante toda la jornada. A las 7:30, salía de su casa, besaba a Elisa, su esposa, en la mejilla y prometía regresar a tiempo para la cena. Pero, en el fondo de su corazón, sabía que había algo más en su vida que los horarios y las promesas. Desde hacía 6 meses, Ricardo había comenzado una relación con Valeria, una joven compañera de trabajo que compartía su oficina en el departamento de marketing. Valeria era todo lo que Ricardo encontraba atractivo, divertida, apasionada y, sobre todo, despreocupada. En contraste con Elisa, quien había asumido el rol de madre y esposa, Valeria representaba la aventura y la emoción que Ricardo creía haber perdido. El secreto de su relación estaba enterrado bajo montones de mentiras y justificaciones. Ricardo se convencía a sí mismo de que lo que estaba haciendo no era tan grave, que su amor por Elisa seguía intacto y que lo que compartía con Valeria era simplemente un capricho. Sin embargo, cada vez que sonaba su teléfono y aparecía el nombre de Valeria en la pantalla, el corazón de Ricardo latía con una mezcla de emoción y culpa. Aquella mañana, Ricardo notó que Elisa estaba más silenciosa de lo habitual durante el desayuno. La tensión en el aire era palpable. Su mirada se perdía en la ventana mientras las gotas de lluvia caían pesadamente sobre el cristal. Ricardo, inquieto, intentó romper el hielo. ¿Todo bien, amor?, preguntó, intentando sonar despreocupado. Elisa levantó la mirada, sus ojos oscuros reflejaban una tormenta de emociones. Sí, solo estoy pensando en algunas cosas del trabajo, respondió, aunque su tono no convencía a Ricardo. A medida que el día avanzaba, Ricardo sintió la inquietante sensación de que algo no estaba bien. Elisa era perceptiva, siempre había sido capaz de leerlo como un libro abierto. Cuando llegara la noche, probablemente lo confrontaría. Decidió distraerse en su trabajo, pero las imágenes de Elisa y su preocupación no lo dejaban en paz. Después del trabajo, Ricardo se reunió con Valeria en un café cercano. La conversación fluyó fácilmente entre ellos, y la risa de Valeria iluminaba el ambiente. Sin embargo, en el fondo de su mente, Ricardo seguía sintiendo la pesada carga de la culpa. Sabía que lo que estaba haciendo no era solo un juego. Estaba engañando a la mujer que había compartido su vida durante años, la mujer que había estado a su lado en los momentos buenos y malos. Mientras conversaban, el teléfono de Ricardo vibró en su bolsillo. Era un mensaje de texto. Su corazón se detuvo al ver el nombre de Elisa en la pantalla. Se excusó y salió al balcón del café para leerlo. ¿Dónde estás, Ricardo? Te he estado llamando. Necesitamos hablar. El mensaje lo golpeó como un puñetazo en el estómago. La risa y el ambiente de alegría que había compartido con Valeria se desvanecieron de inmediato. El sabor del café se volvió amargo, y la adrenalina comenzó a correr por sus venas. Ricardo sabía que había llegado el momento de enfrentar la verdad. Sin embargo, la inminente confrontación lo llenaba de terror. ¿Cómo podría explicarle a Elisa la profunda traición en la que había caído? La idea de perderla era insoportable, pero la mentira que había creado era aún más pesada. Regresó a la mesa con Valeria, intentando mantener una apariencia normal, pero su mente estaba llena de dudas y miedo. La imagen de Elisa lo perseguía, su mirada triste y decepcionada lo asediaba. Sabía que cada vez que veía a Valeria, se alejaba más de su verdadero amor, y aunque se sentía atrapado en una red de mentiras, aún no podía ver el verdadero precio de su traición. Aquella noche, cuando regresó a casa, encontró a Elisa sentada en la sala, su expresión grave iluminada por la tenue luz de la lámpara. La atmósfera estaba cargada de tensión, como si el aire mismo supiera que la verdad estaba a punto de salir a la luz. Ricardo, tenemos que hablar, dijo Elisa, su voz firme y decidida. Ricardo sintió un escalofrío recorrer su espalda. Este era el momento que había estado temiendo. Se dio cuenta de que no había manera de escapar. En ese instante, supo que el secreto que había mantenido durante meses estaba a punto de desmoronarse y, con él, su mundo. La descubierta. La sala estaba en silencio, solo interrumpido por el suave murmullo de la lluvia que golpeaba las ventanas.
Elisa observaba a Ricardo, sus ojos llenos de determinación y dolor. Había llegado el momento de enfrentar la verdad, y ella lo sabía. «Ricardo, ¿por qué me miras así?», preguntó, su voz un hilo de tensión que desnudaba su angustia. Ricardo tragó saliva. El corazón le latía con fuerza, y cada intento de formar una palabra se le hacía un nudo en la garganta. «¿De qué se trata, Elisa?», preguntó, intentando desviar la atención de su angustia interna. Elisa tomó una respiración profunda, sus manos temblaban ligeramente. «No estoy aquí para discutir sobre tu trabajo o cualquier otra cosa trivial. He encontrado algo que me ha dejado sin palabras», dijo, mientras sacaba su teléfono del bolsillo y se lo tendía. Ricardo sintió un escalofrío recorrer su cuerpo al ver la pantalla iluminada. Era un mensaje de texto entre él y Valeria, uno que había creído que había borrado. Las palabras que una vez habían parecido emocionantes ahora eran un veneno. «¿Qué significa esto, Ricardo?», preguntó Elisa, su voz apenas un susurro, pero su dolor era evidente. Ricardo se sentó, sintiendo que el mundo se desvanecía a su alrededor. Su mente luchaba por encontrar una justificación, una manera de explicar la situación. Pero las palabras se le escapaban, y lo único que podía escuchar era el tamborileo del corazón de Elisa en el silencio. «De Elisa, comenzó, pero su voz se quebró. No había manera de salir de esto. «¿Por qué?», interrumpió ella, sus ojos brillando con lágrimas reprimidas. «¿Por qué me harías esto? He dado tanto por ti, por nuestro matrimonio. Nunca pensé que fueras capaz de traicionarme de esta manera». La rabia y el dolor llenaban la habitación. Ricardo sabía que cada palabra de Elisa era un reflejo de su propio arrepentimiento, pero no podía dejar de lado la desesperación que sentía. «Y no quería que esto pasara, no quería lastimarte», respondió, intentando aferrarse a la esperanza de que su sinceridad pudiera cambiar algo. Elisa se levantó de la silla, dando pasos hacia atrás, como si intentara distanciarse de la realidad que los rodeaba. «¿No querías lastimarme? ¿Qué te hace pensar que esta situación no es dolorosa para mí? ¿Te parece que esto es fácil para mí?». Su voz aumentaba en intensidad, desgarrando el aire entre ellos. Lo sé», Ricardo intentó acercarse, pero Elisa levantó la mano, deteniéndolo. No te acerques. No puedo creer que hayamos llegado a este punto». Ricardo sintió un vacío inmenso en su pecho. Cada palabra de Elisa era un puñetazo en su conciencia. Intentó recordar los momentos felices que habían compartido, las risas, los sueños, pero todo se sentía lejano, como si estuviera mirando a través de una ventana empañada. «Y déjame explicarte, por favor». «No es lo que piensas», rogó, sintiendo que el tiempo se le escapaba. Elisa lo miró fijamente, y Ricardo pudo ver la lucha en sus ojos. La ira, el dolor y la confusión se entrelazaban en un torbellino de emociones. «¿No es lo que pienso? ¿Acaso hay alguna forma de justificar lo que has hecho?», preguntó, su voz temblando. «¿Cómo puedo confiar en ti nuevamente después de esto?». Las palabras de Elisa calaron hondo en Ricardo. Sabía que había cruzado una línea, que había destruido la confianza que habían construido a lo largo de los años. La culpa lo envolvía como una sombra, oscureciendo cualquier intento de salir de ese abismo. «Te prometo que puedo cambiar. Solo dame una oportunidad», imploró, sintiendo la desesperación brotar de su interior. Elisa negó con la cabeza, como si estuviera intentando convencer a su propio corazón de que no podía seguir adelante con esta situación. «¿Cambiar? ¿Qué tan rápido puedes cambiar?», dijo, con una risa amarga. «Te he dado años de mi vida, y ahora estás aquí, pidiéndome que confíe en ti después de lo que hiciste». El silencio se instaló nuevamente entre ellos, pesado y frío. Elisa se sentó en el sofá, con la mirada perdida en un punto en la distancia. Ricardo sintió que el tiempo se detenía, cada segundo se transformaba en una eternidad, mientras su mente luchaba por encontrar una manera de reparar lo irreparable. «Elisa, sé que me equivoqué y estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para enmendarlo», dijo, sintiendo que sus palabras eran solo un eco en el aire. «Quiero hacer las cosas bien, quiero que volvamos a ser los de antes». Elisa se giró hacia él,
Sus ojos reflejaban una tristeza profunda. No sé si eso es posible. La herida que has causado es demasiado grande. Ricardo sintió que su corazón se rompía en 1000 pedazos. La idea de perder a Elisa lo llenaba de un pánico que nunca había experimentado. Cada momento que pasaba se sentía como una condena. Mientras la lluvia seguía cayendo afuera, la pareja se encontraba atrapada en una tormenta emocional. Las palabras no eran suficientes para arreglar lo que estaba roto, y en el fondo de su ser, Ricardo sabía que el precio de su traición sería un costo que tendría que pagar, no solo con su corazón, sino también con su alma. La noche avanzaba, y la tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. Elisa se levantó y miró por la ventana, contemplando el mundo exterior, sintiendo que su vida, como la lluvia, estaba a punto de ser arrastrada por el torrente de su traición. Ricardo sabía que su secreto había salido a la luz, pero lo que no sabía era cuánto iba a perder en el proceso. Y, mientras observaba a Elisa, comprendió que su verdadero castigo apenas estaba comenzando. El enfrentamiento. La noche se alargó como un eco interminable de silencios y miradas. Ricardo intentaba descifrar la expresión en el rostro de Elisa, una mezcla de decepción y furia que lo consumía. El dolor de la traición flotaba entre ellos, una barrera invisible que se hacía más palpable con cada instante que pasaba. Elisa se volvió de la ventana y se plantó frente a Ricardo, su postura erguida y decidida. Era evidente que había tomado una decisión. «Quiero saber cada detalle», dijo, su voz firme y clara. «Quiero que me cuentes todo sobre ella». Ricardo sintió que el aire se le escapaba. No quería recordar esos momentos, ni revivir las risas y las promesas que había compartido con Valeria. Pero sabía que no podía escapar de la verdad. «Y no hay mucho que contar», empezó, pero Elisa lo interrumpió. «No. No voy a permitir que me mientas otra vez». Y gritó, su voz resonando en la habitación. «Me debes eso. Necesito saber cómo llegamos a este punto». Ricardo tragó saliva, sus manos temblando ligeramente. Sabía que esto sería doloroso, pero no podía hacer otra cosa que someterse a la presión de la verdad. «Valeria y yo comenzamos a hablar un poco más de lo habitual en el trabajo. Todo empezó como una amistad», dijo, recordando cómo había sido su inicio. «Ella me hacía sentir vivo de nuevo». Elisa lo miraba con desprecio. Cada palabra que salía de su boca parecía clavarle dagas en el corazón. «¿Vivo?», replicó, su voz cargada de sarcasmo. «¿Acaso te olvidaste de lo que tenías en casa? Te olvidaste de mí, de lo que hemos construido juntos». Ricardo sintió que la culpa lo consumía. «No lo hice intencionalmente. Me dejé llevar por la situación, por la emoción», susurró, pero Elisa no se mostraba condescendiente. «¿De emoción?», exclamó, gesticulando con frustración. «¿Te das cuenta de que lo que estás describiendo es una traición? ¿Un engaño? Te importó más esa emoción pasajera que nuestro matrimonio». Ricardo se sintió abrumado, las lágrimas empezaron a asomarse a sus ojos. «Sé que te fallé, y estoy dispuesto a asumir las consecuencias. Pero necesito que me escuches», dijo, intentando hacerla razonar. «Lo que pasó con Valeria no cambia lo que siento por ti». Elisa hizo una pausa, sus ojos fijos en él. «¿De verdad? ¿Y qué sientes por mí ahora, Ricardo? ¿Qué queda de ese amor que juraste proteger?». Las palabras de Elisa eran como puñales, y Ricardo sintió su corazón hundirse. «Y sigo amándote, pero no puedo cambiar lo que hice», confesó, sintiendo que su vulnerabilidad era la única forma de llegar a ella. «Cometí un error monumental, y lo sé. Pero quiero luchar por nosotros». Elisa se alejó de él, buscando un respiro, mientras se pasaba las manos por el cabello. Su frustración era evidente, y Ricardo la sentía como una carga que lo ahogaba. «¿Y si no quiero que luches?», preguntó finalmente, su voz en un susurro, casi perdida. «¿Y si lo que quiero es salir de esta pesadilla?». Las palabras de Elisa le partieron el alma. Ricardo dio un paso hacia ella, pero ella retrocedió, negando con la cabeza. «No, no quiero que te acerques. Necesito tiempo para pensar, para procesar todo esto». Ricardo sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor.
Cada segundo que pasaba parecía una condena. Elisa, por favor, no me dejes. Su voz era casi un ruego, una súplica desesperada. Te necesito. ¿Y qué parte de no entiendes? Su voz se tornó fría, como el acero. No puedo confiar en ti, y no sé si quiero seguir en este matrimonio. Las palabras se clavaron en Ricardo como dagas afiladas. Nunca había considerado que llegarían a este punto. ¿Quieres el divorcio?, y preguntó, sintiendo como su mundo se desmoronaba. Elisa se quedó en silencio, y en su mirada, Ricardo vio el tormento. No lo sé, Ricardo. Necesito tiempo. Pero lo que has hecho es imperdonable. Ella se giró y salió de la habitación, dejando a Ricardo solo con su dolor y su traición. El eco de sus pasos resonaba en su mente, y mientras la puerta se cerraba tras ella, sintió que el vacío se apoderaba de su corazón. La noche continuó su curso, y Ricardo se encontró sentado en la sala, rodeado de recuerdos de un amor que parecía estar desvaneciéndose en el aire. La culpa lo carcomía, y la realidad de su situación lo abrumaba. Sabía que debía luchar, pero la batalla que enfrentaba no solo era contra el dolor que había causado, sino también contra la verdad de que había traicionado a la única persona que realmente había amado. Mientras la lluvia seguía cayendo, Ricardo se sumió en sus pensamientos. Su vida había cambiado para siempre, y el precio de su traición se hacía cada vez más evidente. Con cada lágrima que caía del cielo, Ricardo comprendió que el camino hacia la redención sería largo y difícil, y que no sabía si Elisa alguna vez podría perdonarlo. La única certeza era que ahora debía enfrentar las consecuencias de sus acciones, y el enfrentamiento apenas comenzaba. La caída. La mañana llegó con un aire denso de incertidumbre. Ricardo se despertó con la sensación de que el mundo que conocía había cambiado para siempre. El rostro de Elisa, con su mirada de decepción y dolor, se proyectaba en su mente como una película que no podía borrar. Se levantó de la cama, sintiendo un peso en su pecho, y se asomó a la ventana. La ciudad continuaba con su ritmo frenético, ajena a su tormento. Decidió prepararse para el día, aunque sabía que todo sería diferente. Sus pensamientos estaban nublados, y cada pequeño ruido en la casa lo hacía recordar la tensión que había surgido entre ellos. Mientras se vestía, notó el reloj en la pared, cada tic resonando en su mente como un recordatorio de su inminente caída. Llegó a la oficina con el rostro pálido y la mente en blanco. Sus compañeros de trabajo lo saludaron, pero Ricardo apenas respondió. Todo lo que podía pensar era en Elisa, en lo que había arriesgado y en la incertidumbre que se cernía sobre su matrimonio. El trabajo, que antes había sido su refugio, se sentía ahora como una prisión. Durante la reunión matutina, las palabras del director se perdían en un eco distante. Ricardo luchaba por concentrarse, pero su mente divagaba. La risa de Valeria resonaba en sus recuerdos, y aunque había prometido a Elisa que no volvería a hablarle, la culpa lo mantenía atado a su pasado. Al salir de la reunión, Ricardo se encontró con su compañero de trabajo, Felipe, quien notó su distracción. «Amigo, pareces un fantasma». «¿Estás bien?», preguntó, su tono lleno de preocupación. «No, no realmente», respondió Ricardo, sintiendo que su vulnerabilidad se hacía evidente. «¿Quieres hablar de ello?», Felipe ofreció, mostrándose comprensivo. Ricardo dudó. No quería cargar a nadie con su pena, pero la necesidad de desahogarse era abrumadora. Se sentaron en un café cercano, y Ricardo finalmente se permitió abrirse. Elisa descubrió que le fui infiel, confesó, sintiendo como el peso de su culpa lo aplastaba. Ahora, todo lo que construimos está en riesgo. Felipe lo miró con tristeza. «Oh, lo siento, amigo. Eso debe ser devastador. Pero tienes que entender que tus acciones tienen consecuencias». Las palabras de Felipe eran un recordatorio brutal de la realidad, pero Ricardo sabía que tenía razón. Había cruzado una línea, y ahora debía enfrentar las consecuencias. Mientras Ricardo tomaba su café, su teléfono vibró en la mesa. Era un mensaje de Elisa. Su corazón dio un vuelco. «Necesito tiempo. No sé si puedo seguir adelante con esto». La simple lectura de esas palabras lo desarmó. «¿Todo bien?», preguntó Felipe,
notando su cambio de expresión. Ricardo solo pudo asentir, aunque en su interior, la angustia lo consumía. No. No está bien, respondió, sintiéndose cada vez más atrapado en su situación. Las horas pasaron, y Ricardo intentó concentrarse en su trabajo, pero su mente divagaba entre recuerdos de risas y momentos felices que ahora parecían inalcanzables. Sabía que estaba en la cuerda floja, y que cada decisión que tomara podría ser un paso más hacia su caída. Al final de la jornada laboral, Ricardo decidió que necesitaba buscar a Elisa. No podía quedarse de brazos cruzados, esperando a que el tiempo arreglara lo que él había destrozado. Se dirigió a casa, con el corazón acelerado y un torbellino de emociones. Cuando llegó, la casa estaba en silencio. Elisa no estaba en la sala ni en la cocina. Se sintió vacío al caminar por los pasillos, como si cada rincón le recordara lo que había perdido. Finalmente, la encontró en su habitación, sentada en la cama con la cabeza entre las manos. Elisa, dijo, su voz temblando. Ella levantó la mirada, y Ricardo se sintió abrumado por la tristeza reflejada en sus ojos. No sé si puedo soportar esto, Ricardo, confesó, su voz apenas un susurro. Cada vez que cierro los ojos, veo lo que has hecho. Ricardo se acercó, tratando de ofrecer consuelo, pero Elisa se apartó. No. No quiero que te acerques, dijo, su tono cortante. Te prometo que estoy dispuesto a luchar por nosotros, rogó. Haré lo que sea necesario para enmendar esto. Elisa suspiró, y la frustración en su rostro era evidente. ¿Y qué harás? ¿Te volverás a mí? ¿Cómo se supone que debo confiar en alguien que me ha traicionado? Las palabras de Elisa fueron como una fría realidad. Entiendo que me has fallado, pero estoy aquí, luchando por nosotros. Susurró, sintiendo que cada palabra se deslizaba de su boca como un rezo. Elisa se levantó de la cama y se dirigió a la ventana. Miró hacia el exterior, y Ricardo supo que estaba luchando contra sus propios demonios. ¿Y si no puedo perdonarte?, preguntó, volviendo la vista hacia él. Ricardo sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. No puedo obligarte a perdonarme, pero estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para ganarme tu confianza de nuevo, dijo, intentando contener la desesperación. Elisa lo miró fijamente, y por un momento, Ricardo vio una chispa de la mujer que amaba. Pero esa chispa fue rápidamente apagada por la realidad de su traición. Y no sé si hay un camino de regreso, dijo finalmente, sus ojos llenos de lágrimas. No sé si podré volver a ser la misma. Ricardo sintió que su mundo se desmoronaba. Cada palabra de Elisa era un recordatorio del abismo en el que se encontraba. Tienes razón, no sé si podremos volver a ser los mismos. Pero estoy dispuesto a intentarlo, respondió, sintiendo que su voz se quebraba. Elisa dio un paso atrás, y Ricardo sintió como la distancia entre ellos se ampliaba. No quiero promesas vacías. Solo necesito espacio, dijo, su tono resolutivo. Ricardo asintió, sintiendo que cada palabra era un golpe a su corazón. La última mirada que intercambiaron estaba llena de dolor y desesperanza. Mientras Elisa se alejaba, Ricardo supo que había entrado en la caída más profunda de su vida. La realidad de su traición lo había alcanzado, y la sensación de pérdida lo ahogaba. Se sentó en el borde de la cama, el vacío de su soledad lo envolvía, y comprendió que debía enfrentarse a las consecuencias de sus acciones. No había vuelta atrás, y el camino hacia la redención sería más largo y doloroso de lo que jamás había imaginado. La soledad. Las semanas siguientes a la confrontación con Elisa se convirtieron en un desierto emocional. Ricardo se despertaba cada mañana con la esperanza de que el pesimismo hubiera desaparecido mientras dormía, pero siempre se encontraba con la misma realidad fría y desoladora. La casa, una vez llena de risas y conversaciones, ahora era un eco de su propia tristeza. Elisa había decidido mudarse temporalmente a casa de su hermana, un refugio que le permitía alejarse de la situación y encontrar claridad. Ricardo, por su parte, había quedado atrapado en la soledad. Cada rincón de la casa le recordaba a ella, el sofá donde solían ver películas, la mesa donde compartían cenas interminables, el cuadro en la pared que habían elegido juntos. Todo parecía gritar su ausencia. Los días se convertían en semanas, y Ricardo se sumió en una rutina monótona.
Iba a trabajar, regresaba a casa, y se sentaba solo en la oscuridad. Sus amigos le enviaban mensajes de preocupación, pero él evitaba salir. No quería enfrentar sus miradas inquisitivas ni escuchar palabras de consuelo que no podía soportar. En su mente, la soledad era más cómoda que la compasión de los demás. En una de esas noches oscuras, Ricardo se sentó en el sofá, rodeado de silencio. La televisión estaba apagada, y solo el sonido del reloj marcando el paso del tiempo lo acompañaba. De repente, el sonido del teléfono rompió la quietud. Era un mensaje de Elisa. ¿Podemos hablar? Su corazón se aceleró. La idea de que ella quisiera comunicarse era un rayo de esperanza, pero también un recordatorio del dolor que había causado. Tomó una respiración profunda y respondió. Sí, claro. ¿Dónde? Elisa sugirió un pequeño café al que solían ir. Ricardo sintió una mezcla de ansiedad y emoción. Era su primera oportunidad de ver a Elisa desde su separación, y aunque quería arreglar las cosas, sabía que no iba a ser fácil. El día llegó, y la tensión lo acompañó en el camino al café. Cada semáforo en rojo se sentía como una eternidad. Cuando finalmente llegó, Elisa ya estaba sentada en una mesa cerca de la ventana, mirando hacia la calle. Su expresión era seria, y cuando levantó la vista y sus ojos se encontraron, Ricardo sintió un nudo en el estómago. «Hola», dijo Ricardo, tratando de sonar casual, aunque su voz temblaba levemente. «Hola», respondió Elisa, su tono neutral. Se sentaron en silencio. El murmullo del café a su alrededor era casi una broma en comparación con la intensidad de su encuentro. Ricardo se permitió observar a Elisa, notando los cambios en ella. Su cabello, que solía llevar suelto, ahora estaba recogido en un moño desordenado, y su rostro, aunque hermoso, mostraba signos de cansancio. «He estado pensando», comenzó Elisa, rompiendo el silencio. «Yo también». «No hay un día que pase sin que me arrepienta de lo que hice», interrumpió Ricardo, sintiendo que era el momento de ser honesto. Elisa lo miró fijamente, y por un momento, Ricardo pensó que podía haber una chispa de la mujer que había amado. Pero luego su expresión se endureció. «No sé si tus palabras significan algo en este momento, Ricardo. Mi mundo se desmoronó y tengo que reconstruirlo, pero no sé si eso incluye a tu lado», dijo, su voz temblando con la emoción contenida. El corazón de Ricardo se hundió. «Te lo entiendo. Pero estoy aquí, dispuesto a trabajar por lo que hemos perdido». «Estoy dispuesto a cambiar», suplicó, sintiendo que cada palabra era un intento desesperado por aferrarse a algo que se le escapaba de las manos. Elisa suspiró, mirando hacia la ventana. «El problema es que has quebrantado mi confianza. No sé si puedo volver a sentir lo mismo». Las palabras la golpearon como un puño en el estómago. Ricardo sentía que todo lo que había construido, cada recuerdo, cada momento, estaba en peligro de desaparecer. «Quiero demostrarte que he aprendido de esto. No quiero perderte», dijo, sintiendo que su voz se quebraba. «Pero, ¿cómo?», preguntó Elisa, volviendo a mirarlo. «Las palabras son solo eso, palabras. Necesito acciones, no promesas vacías». El tiempo pasó lentamente mientras discutían. Ricardo intentó explicarle cómo se sentía, la soledad que lo consumía, pero cada palabra parecía caer en oídos sordos. Elisa estaba decidida a proteger su corazón, y Ricardo sabía que tenía que respetar eso, aunque le doliera. Finalmente, Elisa rompió el silencio. «Y necesito tiempo para pensar. No puedo tomar una decisión ahora mismo», dijo, su voz firme. Ricardo asintió, sintiendo que una parte de él se rompía. «Está bien. Tómate todo el tiempo que necesites». Salieron del café, y cuando se despidieron, Ricardo sintió que una vez más la soledad se instalaba en su pecho. La posibilidad de recuperar a Elisa era un consuelo efímero, pero él sabía que, independientemente de lo que sucediera, la soledad sería su compañera constante en este proceso. Volvió a casa con el corazón pesado, cada paso se sentía más pesado que el anterior. Cuando entró, la soledad lo abrazó como un viejo amigo. La casa seguía en silencio, y a pesar de haber visto a Elisa, la sensación de vacío no se disipó. Se sentó en el sofá, rodeado de recuerdos que le parecían más crueles que nunca.
Las noches continuaron siendo largas y solitarias. Ricardo pasaba horas mirando el techo, preguntándose si alguna vez podría volver a reponerse. Las imágenes de su vida con Elisa, llenas de amor y risas, eran ahora un eco distante. No había más noches de películas, ni cenas a la luz de las velas. Solo quedaba él y el peso de sus decisiones. La soledad se convertía en un recordatorio constante de la traición, un precio que debía pagar. Y mientras el tiempo avanzaba, Ricardo se preguntaba si alguna vez encontraría el camino de regreso hacia Elisa, o si la soledad se convertiría en su única compañera en esta nueva vida. La revelación. La brisa de la mañana entraba por la ventana de la cocina, trayendo consigo un rayo de luz que iluminaba el espacio, pero Ricardo no sentía la calidez del sol. Las semanas pasaban, y su vida continuaba envuelta en un velo de melancolía. A pesar de sus esfuerzos por reconstruir su mundo, la ausencia de Elisa se hacía más intensa con cada día que pasaba. En su trabajo, Ricardo intentaba concentrarse, pero su mente divagaba constantemente hacia ella. Pensaba en los momentos felices, en las promesas que una vez se habían hecho, y en cómo todo se había desmoronado por un instante de debilidad. Mientras sus compañeros hablaban y reían, él se sentía como un extraño en su propia vida. La soledad lo había transformado en un observador pasivo de su propia existencia. Un viernes, mientras revisaba unos informes en su oficina, recibió un mensaje de texto de Elisa. ¿Podemos hablar de nuevo? He estado pensando en lo que me dijiste. El corazón de Ricardo se aceleró. La esperanza floreció en su pecho, aunque no podía evitar sentir un destello de miedo. Sí, claro. ¿Dónde te gustaría encontrarnos? Elisa propuso un parque cercano. Era un lugar donde solían pasear, y Ricardo sabía que ese era un símbolo de su relación, un espacio lleno de recuerdos. Se arregló con esmero, tratando de mostrar la mejor versión de sí mismo, aunque su reflejo en el espejo le decía que el dolor seguía presente. Cuando llegó al parque, el aire fresco y los árboles que susurraban con el viento le dieron un poco de consuelo. Elisa lo estaba esperando bajo un roble, su rostro mostraba una mezcla de incertidumbre y determinación. «Hola», saludó ella, su voz apenas un susurro. «Hola», respondió Ricardo, sintiendo que la tensión en el ambiente era palpable. Se sentaron en un banco, y el silencio inicial fue abrumador. Ricardo sabía que esta conversación era crucial, que era su oportunidad para salvar lo que quedaba de su relación. Pero el miedo a perderla nuevamente le atenazaba el estómago. «He estado pensando mucho en nuestra última conversación», comenzó Elisa, mirando hacia el horizonte. «He estado reflexionando sobre lo que significas para mí y lo que hemos pasado». Ricardo contuvo la respiración, sintiendo que el momento había llegado. «Yo también he reflexionado», dijo él, su voz temblando. «Y estoy aquí, dispuesto a hacer lo que sea necesario para recuperar tu confianza. He comprendido el daño que causé». Elisa lo miró con seriedad. «Eso es un buen comienzo, Ricardo. Pero hay algo más que necesito que sepas», dijo, y la forma en que pronunció esas palabras hizo que su corazón se hundiera un poco más. «¿De qué se trata?», preguntó él, sintiendo que el aire se volvía pesado. «La semana pasada, mientras pensaba en lo que pasó, me encontré con alguien que me hizo cuestionar muchas cosas», dijo Elisa, su mirada fija en el suelo. «Un amigo de la universidad, Carlos. Nos encontramos por casualidad, y me ayudó a reflexionar sobre mi vida». Ricardo sintió un vuelco en el estómago. «¿Y Carlos?», preguntó, tratando de mantener la calma. «¿Cómo se relaciona eso con nosotros?». Elisa respiró hondo, como si preparara un discurso. «Y él me habló sobre el valor de ser feliz, sobre no quedarme atada a un pasado que me hace daño. Y me hizo darme cuenta de que, a pesar de mis sentimientos por ti, no puedo quedarme en una relación donde la confianza se ha perdido», dijo, su voz firme. El impacto de sus palabras fue como un golpe. Ricardo sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La idea de que Elisa pudiera buscar consuelo en alguien más lo hería profundamente. «Elisa, no quiero que busques respuestas en otros. Estoy aquí, estoy dispuesto a luchar por nosotros. No quiero perderte», suplicó, sintiendo lágrimas de frustración y tristeza asomarse en sus ojos. «Y no se trata solo de eso»,
respondió ella, su voz resonando con un dolor que compartían. Es sobre mí. Necesito tiempo para entender lo que realmente quiero. Carlos no es una solución, solo es alguien con quien hablé. ¿Y si te das la oportunidad de intentar arreglar esto conmigo?, insistió Ricardo, buscando desesperadamente una salida. Elisa bajó la cabeza, las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. Y no es tan simple. Siento que hemos crecido en direcciones diferentes, y tengo miedo de que, incluso si lo intentamos, algo siempre nos recordará lo que sucedió. Esa traición, ese secreto que se interpondrá entre nosotros. El corazón de Ricardo se rompió en 1000 pedazos. No solo había perdido la confianza de Elisa, sino que ahora parecía que su amor también estaba en peligro. ¿Qué puedo hacer para demostrarte que estoy comprometido con nosotros?, preguntó, sintiéndose más vulnerable que nunca. Necesito que seas sincero contigo mismo primero, Ricardo. No quiero vivir en la sombra de lo que hiciste, ni ser parte de una relación que se basa en la culpa. Quiero recuperar mi confianza, y eso no sucederá de la noche a la mañana, respondió Elisa, limpiándose las lágrimas. La revelación de Elisa lo dejó aturdido. Él sabía que tenía que enfrentarse a la verdad, la traición que había cometido había dejado cicatrices profundas en su relación. La idea de perderla no solo lo asustaba, lo paralizaba. Entiendo. Solo espero que puedas encontrar un lugar en tu corazón para mí nuevamente, dijo Ricardo, sintiendo que cada palabra era una súplica. Elisa asintió lentamente, sus ojos reflejaban la tormenta de emociones que ambos sentían. No prometo nada, pero quiero que sepas que estoy dispuesta a darme tiempo para pensar en nosotros. Necesito aclarar mis sentimientos y entender qué quiero en realidad, dijo, su voz resonando con sinceridad. Ricardo la miró, sintiendo una mezcla de tristeza y esperanza. Aunque no sabía si podrían volver a ser lo que eran, al menos tenía una pequeña oportunidad para luchar por su amor. Y en ese momento, decidió que, sin importar el resultado, se enfocaría en sí mismo y en su propia sanación. Mientras se despedían en el parque, Ricardo sintió que, aunque la soledad aún lo acompañaba, había un camino hacia la redención. Quizás la revelación de Elisa no solo marcaba el fin de algo, sino también el comienzo de un nuevo viaje, donde la verdad y la honestidad podían abrir la puerta a la sanación. El encuentro. El sonido del timbre de la puerta resonó en el apartamento de Ricardo como un eco de sus propios pensamientos inquietos. Había estado preparándose para este momento desde que decidió que debía hablar con Elisa cara a cara. Era un encuentro que prometía ser intenso, lleno de emociones reprimidas y verdades dolorosas. Cuando Ricardo abrió la puerta, se encontró con la mirada de Elisa. Había algo diferente en ella, una mezcla de determinación y vulnerabilidad que lo hizo sentir que este encuentro era crucial. Se hizo a un lado para dejarla pasar, y el aire entre ellos estaba cargado de tensión. «Hola», dijo Elisa, su voz era suave pero firme. «Hola», respondió Ricardo, intentando sonreír, aunque su corazón latía con fuerza en su pecho. Elisa se sentó en el sofá, mientras Ricardo se acomodaba frente a ella. Los recuerdos de su vida juntos pasaron como una película por su mente, risas compartidas, sueños construidos y, por supuesto, la traición que había dejado su relación tambaleándose en un hilo. «Gracias por venir», dijo Elisa, rompiendo el silencio. «Sé que esto no es fácil para ninguno de los dos». «No lo es», asintió Ricardo, sintiendo que las palabras quedaban atrapadas en su garganta. «Pero debemos hablar». Elisa lo miró a los ojos, y en ese momento, la verdad flotó en el aire como un fantasma entre ellos. Era hora de enfrentar la realidad. «He estado pensando mucho en lo que pasó. En cómo llegamos a este punto», comenzó ella, sus manos nerviosas jugueteando con un anillo que llevaba. «Sé que cometí errores, pero también sé que tú lo hiciste. No quiero que esto se convierta en un juego de culpas». Ricardo sintió que la tensión en su pecho se aflojaba un poco. Era el enfoque que necesitaban, y estaba agradecido por su madurez. «Tienes razón. Ambos hemos fallado, y hemos causado dolor. Lo que más me duele es que no solo te traicioné a ti, sino también a nuestra relación», respondió Ricardo, su voz firme pero llena de emoción. Elisa se inclinó hacia adelante, su mirada fija en él.
Quiero que hablemos sobre eso. Sobre lo que significó para nosotros y por qué sucedió. Necesito entender, y creo que tú también, dijo. Su tono era una invitación a la sinceridad. Ricardo respiró hondo, sintiendo que el peso de la verdad caía sobre sus hombros. La verdad es que me sentí perdido. La rutina y las expectativas me asfixiaron, y busqué una forma de escapar. No estoy tratando de justificar mi traición, pero fue un momento de debilidad, confesó, su voz temblorosa. Elisa asintió, sus ojos llenos de comprensión. A veces, la vida nos empuja a buscar consuelo en lugares equivocados. Yo también he estado buscando respuestas, y en el proceso, he lastimado a las personas que más amo. Pero quiero saber si hay alguna manera de reparar esto, dijo, su voz suave, pero decidida. Ricardo sintió que su corazón se abría a la posibilidad de la redención. Me gustaría que lo intentáramos. No sé si podremos volver a ser lo que éramos, pero estoy dispuesto a trabajar en ello. Estoy listo para enfrentar mis demonios y ser la persona que mereces, respondió, sintiendo que cada palabra era una promesa de cambio. No quiero que sea solo una promesa vacía. Necesitamos ser reales el uno con el otro. Quiero que hablemos sobre cómo podemos reconstruir la confianza, dijo Elisa, su mirada fija en la suya. Tienes razón. Debemos ser sinceros y abiertos, incluso si eso significa revivir viejas heridas, asintió Ricardo, sintiendo que el peso de la honestidad era un alivio. A medida que conversaban, la conversación se tornó más profunda y emotiva. Compartieron sus miedos, sus inseguridades y sus esperanzas para el futuro. Hablaron de cómo habían lidiado con el dolor de la traición, y de cómo ambos habían cambiado en el proceso. Ricardo se dio cuenta de que el amor que sentía por Elisa aún estaba presente, aunque había sido ensombrecido por la traición. Ella era su compañera de vida, y la idea de perderla lo llenaba de angustia. Siento que hemos estado caminando en círculos. Necesitamos definir qué es lo que queremos realmente, sin miedo a lo que eso signifique, dijo Elisa, su voz llena de determinación. Le estoy de acuerdo. Quiero que esto sea un nuevo comienzo. Pero necesito que me digas cómo podemos hacer esto, respondió Ricardo, sintiendo que la conversación se estaba convirtiendo en un punto de inflexión. Elisa respiró profundamente, como si estuviera reuniendo fuerzas para lo que iba a decir. Primero, creo que necesitamos establecer algunas reglas. La honestidad debe ser nuestra prioridad, y debemos comprometernos a comunicar nuestros sentimientos y preocupaciones, sugirió, su voz era firme. Eso suena bien. Pero también creo que necesitamos tiempo. No podemos apresurarnos a volver a lo que éramos. Debemos redescubrirnos, respondió Ricardo, sintiendo que cada palabra que decían los acercaba un poco más. El ambiente se tornó más ligero a medida que compartían risas y recuerdos. Aquel momento de vulnerabilidad había sido liberador, y aunque el camino por delante parecía incierto, ambos estaban dispuestos a explorarlo juntos. Mientras se despedían esa noche, Ricardo sintió que la esperanza comenzaba a brotar en su corazón. El encuentro no había resuelto todos sus problemas, pero había sembrado las semillas de una nueva relación, una que se basaba en la honestidad y el deseo de sanar. Ricardo cerró la puerta detrás de Elisa, sintiendo que el futuro seguía siendo incierto, pero que, por primera vez en mucho tiempo, había luz en el horizonte. Habían dado el primer paso hacia la reconstrucción, y eso era más de lo que podía haber imaginado en su momento más oscuro. La decisión de luchar por su amor había sido tomada, y eso significaba que, a pesar de las dificultades, había esperanza. La decisión. La vida de Ricardo se había convertido en un torbellino de emociones. Había pasado semanas enfrentándose a la soledad y la angustia, reflexionando sobre su pasado y sobre la posibilidad de un futuro con Elisa. Las conversaciones con ella, aunque difíciles, habían dejado un rayo de esperanza. Pero la incertidumbre seguía presente, y la necesidad de tomar una decisión se volvía cada vez más apremiante. Un día, mientras paseaba por el parque donde todo había comenzado, Ricardo se sentó en un banco, el mismo en el que había hablado con Elisa sobre su traición. Observaba a las familias y parejas disfrutar del día, sintiendo una mezcla de envidia y melancolía. Cada risa, cada abrazo que veía le recordaba lo que había perdido. Al mirar el horizonte, recordó la primera vez que Elisa le había hablado de su amor por él.
Era un día soleado y cálido, lleno de risas y promesas. La imagen de su sonrisa iluminaba su mente, y en ese momento supo que no podía dejar que todo eso se desvaneciera. Mientras contemplaba el paisaje, su teléfono vibró en el bolsillo. Era un mensaje de Elisa. ¿Podemos hablar esta noche? He estado pensando en muchas cosas. El corazón de Ricardo se aceleró. La incertidumbre lo invadió, pero al mismo tiempo, sentía que esta conversación podría ser la clave para decidir su futuro. Claro, a las 7 en nuestro café favorito. A medida que se acercaba la hora del encuentro, los nervios comenzaron a apoderarse de él. Se preparó, tratando de encontrar las palabras adecuadas para expresar todo lo que había estado sintiendo. Quería que Elisa supiera que estaba dispuesto a luchar por ella, pero también quería que entendiera que había aprendido de sus errores. Al llegar al café, la familiaridad del lugar le trajo un torrente de recuerdos. Elisa ya estaba allí, sentada en una mesa junto a la ventana. Cuando lo vio, su rostro se iluminó con una sonrisa tímida, pero Ricardo también notó un destello de preocupación en sus ojos. «Hola», dijo Elisa, mientras él se sentaba frente a ella. «Hola», respondió Ricardo, sintiendo que el aire entre ellos era denso con la expectativa de lo que estaba por venir. «Gracias por venir. He estado reflexionando sobre nosotros y lo que quiero para mi vida», comenzó Elisa. Su voz era un susurro, pero la intensidad de sus palabras llenó el espacio entre ellos. «Yo también he estado pensando mucho. Sé que hemos pasado por momentos difíciles, pero no puedo dejar de creer que todavía hay algo entre nosotros que vale la pena salvar», dijo Ricardo, sintiendo que cada palabra era una confesión de su alma. Elisa lo miró fijamente, como si tratara de leer sus intenciones. «He hablado con Carlos, y aunque ha sido un apoyo emocional, he comprendido que no quiero perder la oportunidad de reconstruir lo que teníamos. Quiero hacer esto a mi manera, sin presión ni culpa», dijo Elisa, su mirada era seria. Ricardo sintió un nudo en el estómago. Aunque había deseado que ella se alejara de Carlos, sabía que su enfoque debía ser diferente. «Lo entiendo, Elisa. Quiero que sepas que estoy aquí, listo para hacer lo que sea necesario para que podamos reconstruir nuestra relación», dijo Ricardo, su voz firme. «O no se trata solo de lo que tú quieras», respondió Elisa, su expresión se tornó más intensa. «También necesito saber que estoy tomando la decisión correcta». El peso de sus palabras hizo que Ricardo reflexionara. Era el momento de ser completamente honesto, no solo con Elisa, sino también consigo mismo. «Y Elisa, sé que te fallé, y estoy dispuesto a asumir las consecuencias. Pero, ¿y si en el proceso de buscar la verdad y la reconstrucción perdemos lo que realmente importa? ¿Qué pasaría si todo esto se vuelve demasiado complicado y terminamos dañándonos más?», preguntó, sintiendo que cada pregunta era un paso hacia la verdad. Elisa se quedó en silencio, mordiéndose el labio mientras pensaba en sus palabras. «He pensado en eso. Pero no quiero tomar una decisión apresurada. A veces, creo que nuestras expectativas y temores nublan nuestra visión de lo que realmente deseamos. Estoy dispuesta a intentarlo, pero necesito que ambos estemos en la misma página», dijo, su tono se suavizó. La determinación en su voz resonó en el corazón de Ricardo. Era una señal de que ella también quería luchar, pero su lucha no sería fácil. «Y de acuerdo, entonces. ¿Cómo comenzamos?», preguntó él, sintiendo que este era el primer paso hacia una nueva oportunidad. «Quiero que trabajemos en la comunicación. Hablaremos sobre nuestras expectativas, sobre lo que nos duele y sobre lo que queremos de verdad. Necesitamos ser abiertos y honestos, incluso cuando sea incómodo», sugirió Elisa. Su voz era un eco de su propia vulnerabilidad. Ricardo asintió, sintiendo que la idea de comenzar de nuevo era un alivio, pero también una responsabilidad enorme. «Estoy dispuesto a hacer todo lo que necesitemos. He aprendido mucho sobre mí mismo en estas últimas semanas, y estoy listo para dejar atrás el pasado y construir un futuro», dijo, su corazón rebosante de esperanza. Elisa sonrió, una luz cálida brotando de su rostro. «Me alegra oír eso. No será fácil, pero estoy lista para intentarlo contigo. Quiero que esto sea un nuevo comienzo, sin los fantasmas del pasado», dijo, su mirada ahora llena de determinación.
mientras hablaban y trazaban un camino hacia su futuro, Ricardo sintió que la carga que había llevado durante tanto tiempo comenzaba a levantarse. Sabía que su relación no volvería a ser la misma, pero, a través de la honestidad y el compromiso, podrían forjar algo nuevo, algo que llevaría el peso de sus experiencias, pero también la luz de un nuevo amanecer. Esa noche, mientras caminaban juntos por la calle, Ricardo se dio cuenta de que, aunque el dolor de la traición siempre estaría presente, había una posibilidad real de redención. La decisión de enfrentar sus demonios, de luchar por su amor y de ser sinceros, era el primer paso hacia un nuevo capítulo en sus vidas. En el fondo, sabía que, independientemente de lo que pasara, habían elegido el camino de la verdad, y eso era lo que realmente importaba. Un nuevo comienzo. La luz del amanecer se filtraba a través de las cortinas del apartamento de Ricardo, creando un ambiente cálido y acogedor. Era un nuevo día, y con él venía la posibilidad de un nuevo comienzo. A pesar de las sombras del pasado, la determinación de sanar y reconstruir su relación con Elisa era más fuerte que nunca. Ricardo se sentó en la mesa de la cocina, una taza de café humeante en sus manos. Pensó en la conversación que habían tenido la noche anterior, en las promesas hechas y en el compromiso que ambos habían decidido tomar. Habían acordado no solo ser honestos el uno con el otro, sino también trabajar en sí mismos, en sus propios problemas y miedos. Al llegar Elisa, un aire de optimismo flotaba en la habitación. Ella sonrió al verlo y se unió a él en la mesa. «Buenos días», dijo, sus ojos brillaban con una mezcla de esperanza y nerviosismo. «Buenos días. ¿Dormiste bien?», preguntó Ricardo, sintiendo que la atmósfera estaba más ligera que en días anteriores. «Sí, pensé mucho en lo que hablamos. Estoy emocionada, pero también un poco asustada». «Es un gran paso», confesó Elisa, apoyando su mano sobre la de él. «Lo sé. Pero creo que es el paso correcto. Debemos tomarnos el tiempo para sanar», respondió Ricardo, sintiendo el calor de su mano. Después de un desayuno ligero, ambos decidieron salir a caminar por el parque cercano. El aire fresco de la mañana era revitalizante, y mientras caminaban, comenzaron a hablar sobre sus sueños y aspiraciones. «He estado pensando en cómo me perdí en el trabajo y en la rutina. Quiero redescubrir lo que realmente me apasiona», dijo Elisa, su voz llena de anhelo. «Me gustaría que lo hicieras. Siempre has tenido tanto talento, y no quiero que te sientas atrapada en un lugar que no te satisface», respondió Ricardo, sintiendo que su corazón se llenaba de orgullo por ella. Mientras caminaban, compartieron risas y recuerdos de momentos felices que habían tenido juntos. Era como si los recuerdos más oscuros comenzaran a desvanecerse, dejando espacio para la posibilidad de un futuro brillante. En un banco del parque, Elisa se detuvo y miró a Ricardo a los ojos. «Sé que reconstruir la confianza llevará tiempo. Pero quiero que sepas que estoy dispuesta a trabajar en ello. Quiero que nuestra relación sea diferente, más auténtica», dijo, su voz temblando de emoción. «Yo también. Quiero que esto sea un nuevo comienzo, donde ambos podamos ser vulnerables y reales el uno con el otro. No más secretos ni mentiras», prometió Ricardo, sintiendo que su propia vulnerabilidad se expandía. El tiempo pasó volando mientras conversaban, y pronto se dieron cuenta de que el sol comenzaba a caer. Regresaron a casa con una sensación renovada, y esa noche, decidieron cocinar juntos. Mientras picaban verduras y preparaban la cena, la cocina se llenó de risas y complicidad. «Nunca pensé que cocinar podría ser tan divertido», dijo Elisa, mientras dejaba caer un trozo de cebolla y reía. «Tal vez deberíamos hacerlo más a menudo». «Es una buena forma de unirnos», respondió Ricardo, sintiendo que la alegría en el ambiente lo llenaba de felicidad. Mientras la cena burbujeaba en la estufa, decidieron sentarse en el sofá y hablar sobre cómo podrían fortalecer su relación. Hablaron sobre la importancia de la comunicación, y Ricardo sugirió establecer un tiempo de conexión semanal, donde pudieran compartir sus sentimientos y preocupaciones sin juicios. «Eso suena perfecto. Necesitamos un espacio donde podamos ser nosotros mismos», asintió Elisa, sintiéndose aliviada de que él estuviera tan comprometido. La cena resultó ser un éxito. Al terminar, se sentaron juntos en el sofá, disfrutando de un momento de calma.
La conexión entre ellos había crecido, y Ricardo sintió que el amor que una vez los unió comenzaba a florecer de nuevo. Quiero que sepas que estoy aquí para ti, en cada paso del camino. No importa cuán difícil sea, quiero que sigamos adelante juntos, dijo Ricardo, mirándola con sinceridad. Elisa sonrió, sus ojos brillando con gratitud. Yo también estoy aquí para ti. Vamos a hacerlo juntos, con paciencia y amor. Nos lo debemos, respondió, y en ese momento, ambos sintieron que el peso del pasado comenzaba a levantarse. Las semanas siguientes fueron un viaje de autodescubrimiento y reconstrucción. Comenzaron a participar en actividades que ambos disfrutaban, clases de cocina, paseos en bicicleta, incluso noches de juegos. Todo ello fortaleció su conexión y les permitió redescubrirse el uno al otro. Cada día era una nueva oportunidad para aprender y crecer. Ricardo se dio cuenta de que había comenzado a ver el mundo con una nueva perspectiva. Elisa también experimentaba un cambio. Sus sueños y aspiraciones comenzaron a florecer, y ella se sintió más viva y apasionada que nunca. Una noche, mientras miraban las estrellas desde el balcón de su apartamento, Ricardo tomó la mano de Elisa. Mira hacia arriba. Cada estrella representa un deseo, una esperanza. A veces, es fácil perderse en la oscuridad, pero siempre hay luz. Siempre hay esperanza, dijo, recordando cómo habían luchado juntos para llegar a este punto. Así es. Hemos pasado por mucho, pero estoy convencida de que esto es solo el comienzo de algo hermoso, respondió Elisa, apretando su mano. En ese momento, Ricardo supo que el viaje que habían emprendido juntos no solo se trataba de reparar una relación rota, sino de construir un amor más fuerte y auténtico. Habían aprendido de sus errores, y aunque el camino sería largo, la voluntad de ambos de enfrentar el futuro juntos era inquebrantable. Con una sonrisa en el rostro, Ricardo giró hacia Elisa. ¿Qué te parece si hacemos un pacto? Cada vez que miremos al cielo, recordemos el camino que hemos recorrido y celebremos lo que hemos logrado juntos. Elisa asintió con alegría, sintiendo que el amor que había renacido entre ellos era más fuerte que cualquier traición. Me parece perfecto. A partir de hoy, este será nuestro nuevo comienzo, dijo, y juntos, se abrazaron, sintiendo que el futuro estaba lleno de promesas, esperanzas y, sobre todo, amor. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, déjame un comentario y cuéntame qué parte te atrapó más o qué emociones despertó en ti. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. ¿Qué otros temas de historias te gustarían ver en el canal? Tus ideas podrían inspirar nuestra próxima trama con giros inesperados. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.